Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión. Buenos días, hermanos, y bienvenidos a nuestra reunión en este día, en este domingo 10 de mayo. Espero que os encontréis bien y no solamente espero que os encontréis bien, espero que estéis fortalecidos y con ganas, con deseos de alabar al Señor, de adorar al Señor en este su día y de escuchar juntos su palabra. Muy bien, hermanos, antes de pasar a un tiempo de alabanza, de ver unos vídeos que nos ayuden en este tiempo de alabanza, yo quiero que podamos leer unos versículos, un capítulo, el capítulo 12 en el libro de Isaías, y te invito a que puedas leer conmigo, puedas abrir tu Biblia y podamos leer juntos estos versículos. Isaías capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Y estos versículos que encontramos, este capítulo que encontramos aquí en el libro de Isaías, que es un libro profético, es un salmo, es un cántico, y nos invita a alabar, a cantar al Señor con regocijo, con gratitud en nuestro corazón. Y nos invita a hacerlo por cuatro cosas. Cuatro cosas que encontramos en estos versículos que hemos leído. En primer lugar, por su salvación, dice el versículo 2. Dios es nuestra salvación. La salvación es el regalo más grande que hemos recibido, y nuestra salvación viene del Señor. Es por su obra que nosotros podemos ser salvos. Es porque Él vino a este mundo y murió en una cruz, ocupando nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos. Y Él experimentó nuestra muerte para que nosotros pudiéramos experimentar su vida. Solamente por esto, hermanos, ya nuestro corazón debería estar lleno de gratitud y nuestra boca llena de alabanza. Pero dice más, dice que debemos alabar al Señor también, porque Él es nuestra fortaleza. No solamente es nuestra salvación, sino también el que nos fortalece. El Dios que nos ha salvado es el mismo que nos da fuerza, vigor cada día, y es el mismo que nos guarda, que nos protege. Hermanos, ser consciente de esto debe llenarnos también de gratitud y tiene que llenar nuestro corazón de regocijo, nuestra boca de alabanza. En tercer lugar, por sus obras, dice el versículo 4 y versículo 5. Grandes cosas ha hecho el Señor. Dice el versículo 5 que ha hecho cosas magníficas. Y esto es algo de lo cual cada uno de nosotros podemos dar fe. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida y Él es digno de que le alabemos, de que le adoremos. Y en cuarto lugar, por su grandeza. Dice que grande es el Señor. Grande es el que está en medio de ti. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Grande es el que está en medio de nosotros. Grande es el Señor. Grande es en poder, grande es en misericordia y grande es el amor que nos ha mostrado por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, yo te invito a que podamos alabar al Señor y que podamos hacerlo con regocijo en nuestro corazón, con gratitud en nuestra vida. Y te invito a que podamos hacerlo con un primer cántico que conocemos, que solemos cantar en la iglesia. Es un cántico que nos invita a esto, a dar gracias al Señor. Es un cántico que se titula Amor sin condición. Así que, hermano y hermana,
Vamos a alabar al Señor, aprovecha este tiempo y adora, alaba al Señor, exprésale tu gratitud y tu adoración. Amén. De manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Sí. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en
Buenos días, hermanos. En esta mañana nos gustaría compartir con vosotros un poquito cómo en este tiempo de confinamiento Dios ha estado con nosotros y nos ha estado bendiciendo. Yo me siento muy agradecida porque de alguna manera hemos podido seguir estando en contacto a través de las redes sociales, en la reunión de mujeres, el estudio bíblico. Y quería compartir con vosotros un versículo de la última reunión de mujeres que me bendijo mucho. Está en Filipenses 4:7 y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y me bendijo porque a mí me hacía darme cuenta de que a pesar de cualquier circunstancia, Dios sigue estando con nosotros. Y solamente acercándonos a Él es como podemos llegar a encontrar esa paz en nuestro corazón. Y también pensaba que Dios guarda también nuestros pensamientos, aun en medio de que podamos sentir a veces angustia o llegamos a tener pensamientos pues un poco negativos porque vemos la situación, pero Dios sigue estando en medio y sabemos y confiamos que esto también pasará. Buenos días, hermanos. Antes de nada, deciros que espero que estéis todos muy bien. Nosotros estamos bien en casita, refugiados, y espero que también vosotros igualmente estéis bien. Me gustaría también dejaros un versículo que yo leía en esta semana, que se encuentra en Nahum 1:7, y dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y aquí yo veía tres grandes verdades, ¿no?, que nos dice aquí en el libro de Nahum. Una sería pues que Jehová es bueno, que Jehová es fortaleza en el día de la angustia y que Jehová conoce a los que en Él confían. Si nos ponemos un poco en el contexto, vemos que Dios mandó a Nahum a la tierra de Nínive, donde era un pueblo donde no lo estaban pasando bien. El pueblo se había vuelto a la idolatría y eran tiempos no muy buenos, pero vemos que Nahum se levantó delante de ellos, y esos tiempos que tuvieron podemos asemejarlo un poco, ¿no?, a lo que estamos nosotros también pasando. No son tiempos buenos los que nos vienen ahora, pero tal vez Dios lo sabe todo, y este tiempo puede ser que de confinamiento que llevamos 2 meses haya servido para un poco unirte un poco más a la familia, estudiar un poco más la Biblia, desconectar del trabajo. Solamente Dios lo sabe. Pero pensaba un poco más allá de que cuando podamos salir a la calle dentro de un par de semanas, 3 semanas, y nos encontremos con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pueden decirnos totalmente todo lo diferente a lo que Nahum nos decía, que nuestro Dios no es bueno. Pero tenemos que tener muy claro de que eso no es así, que por el hecho de que ellos tal vez puedan decir eso, nosotros tenemos que tener claro de que Dios siempre nos ayuda, de que Dios siempre es bueno, y que si en Él confiamos, Él va a ser nuestro refugio siempre. Así que nada, desearos muchas bendiciones de parte de los dos, y espero que sigáis bien y que muy prontito seguro que podemos estar todos juntos alabando a nuestro Señor. Bendiciones. Bendiciones. Hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Tu amor
Buenos días, hermanos, en este domingo, Día del Señor, donde estamos reunidos en el nombre de Jesús, hermanos. El único nombre, hermanos, que nos ha sido dado a los hombres, el nombre del Señor, el único nombre en el cual nuestros corazones se alegran, se gozan, el único nombre que trae esperanza, hermanos, a nuestros corazones en medio de la tormenta, el nombre de Jesús, el nombre que anhelamos, que deseamos, nuestro precioso Jesús. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir con vosotros un pasaje de la Escritura. Y hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo raro, un tiempo de aflicción. Y es una realidad que no debemos ignorar. Estamos confinados en nuestros hogares, donde llevamos más de 2 meses, donde estamos en confinamiento por causa del coronavirus, este dichoso virus que parece que ha venido y no tiene mucha intención de irse. Y en este tiempo difícil, hermano, hemos perdido muchas cosas. Durante más de 2 meses estamos siendo privados de cosas que nos alegran, de cosas que nos gustan, de cosas que traen disfrute a cada uno de nuestros corazones, cosas que echamos de menos. Y este tiempo de confinamiento, hermanos, el pueblo de Dios debe hacerse preguntas, debe meditar en cada uno de sus corazones y debemos hacernos preguntas y debemos meditar en cada uno de nuestros corazones. Debemos, hermanos, en este tiempo identificar en nuestros corazones qué es lo que realmente trae contentamiento a nuestras vidas, qué es lo que realmente trae gozo a cada uno de nuestros corazones. Es verdad, hermanos, que hemos perdido muchas cosas en tiempo de confinamiento, pero no hemos perdido a Dios. Dios sigue estando con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros en el confinamiento. Así que yo, hermanos, quiero compartir con vosotros un pasaje de la Biblia y quiero meditar en esta mañana en un hombre bíblico, apóstol, que también estuvo confinado. Hay varios hombres en la Biblia que estuvieron confinados, pero yo quiero hablar hoy de uno, y es el apóstol Pablo. Y para ello, hermanos, quiero que vengáis conmigo a la Biblia, a Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Y dice así el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y son palabras del apóstol Pablo que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue un hombre que estuvo confinado en Roma, en una cárcel domiciliaria, y el apóstol Pablo no estuvo 2 meses, Pablo estuvo 2 años, confinado no por causa del coronavirus, sino por causa del Evangelio de Jesús, por causa del reino de Dios. Pablo predicaba el Evangelio y por esa causa estuvo en la cárcel en Roma durante 2 años. Y durante esa etapa de Pablo en la prisión, la Biblia nos enseña cómo Pablo vivía ese confinamiento, esa cárcel domiciliaria, ese arresto que él vivió durante 2 años por causa del Evangelio. El apóstol Pablo, durante esos 2 años, la Biblia nos enseña que él estuvo animando a la iglesia. Él estuvo predicando el Evangelio de Dios, él estuvo edificando la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, en este confinamiento que él vivió en la cárcel domiciliaria, él no vivía enfocado en sí mismo. El enfoque de Pablo era el Señor. El enfoque de Pablo era la iglesia del Señor, el reino del Señor. El enfoque de Pablo era que el Evangelio fuese predicado y creído en los hombres y en las mujeres. Y durante esta estancia de 2 años del apóstol Pablo en la iglesia en Roma, Pablo se dedicó a predicar el Evangelio, a dar testimonio y a edificar la iglesia del Señor. Y durante estos 2 años, Pablo, el apóstol, escribió 4 epístolas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola de Filipenses, como ya hemos dicho, se encontraba en prisión.
para la iglesia de Filipos. Pablo escribió la epístola en el año 62 después de Cristo, aproximadamente, es decir, 10 años antes de haberla fundado. Pablo fue el fundador de la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo estaba en prisión y decidió escribir una carta a los filipenses 10 años más tarde. Y Pablo escribió esta epístola, hermanos, y es interesante y a la misma vez asombroso que la carta tiene un tema principal. Y el tema principal del apóstol Pablo es el gozo. Es el gozo. Hasta 16 veces se repite la palabra gozo en esta epístola que tan solamente tiene 4 versículos. Y es extraordinario, asombroso ver cómo un hombre en una situación lamentable y dura puede escribir una carta donde el tema principal no es la queja, sino el gozo. Hermano, y es que Pablo vivía enfocado en el Señor y en la gloria del Señor. Para Pablo lo que verdaderamente era importante era Dios, su iglesia, su gloria, que su fama sea conocida, que su evangelio siga creciendo, siga corriendo y siga siendo creído, glorificado en los corazones. El apóstol Pablo, hermano, edificó a la iglesia del Señor desde la cárcel, animó a los hermanos y muchos, nos dice la Biblia en Filipenses, la misma epístola que estamos viendo, en el capítulo 1, versículos 12 al 14, nos dice que las prisiones de Pablo habían redundado para el bien del evangelio. Que muchos habían cogido valor, habían cogido denuedo viendo las prisiones de Pablo para anunciar, para predicar y para edificar la iglesia del Señor. Así que Pablo, su enfoque era Dios, su iglesia, su gloria, su fama, el evangelio, todo lo que tenía que ver con el reino de Dios. Y Pablo vivió así durante su etapa en la cárcel en Roma. El apóstol Pablo vivió enfocado en Cristo, como decimos, y el tema principal de esta epístola es el gozo. Al menos 16 veces se repite esta palabra. Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, nos dice Filipenses 4:4. Hermano, y es interesante ver cómo el apóstol Pablo escribe una carta desde la prisión. Y el enfoque no es él, sino es Dios, su iglesia y su reino. Hermano, y debemos de imitar a Pablo. Y en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de arresto forzoso por causa del coronavirus que estamos viviendo en nuestros domicilios, hermano, aprendamos de Pablo y que el enfoque no seamos nosotros. Que el enfoque sea Dios, sea su iglesia, sea su evangelio. Hermano, y que desde nuestras casas busquemos oportunidades para glorificar al Señor, para anunciar el evangelio y que con nuestro testimonio podamos ser luz y sal del mundo, como nos dice la Biblia. Hermanos, debemos buscar oportunidades para edificar la iglesia del Señor, orando juntos, orando unos por los otros, llamándonos los unos a los otros, preocuparnos los unos por los otros y estar preocupados, hermanos, y estar interesados en que la gloria del Señor se manifieste en su iglesia y a través de su iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo escribe la epístola a los filipenses desde la prisión en Roma, como hemos dicho. Y Pablo habla del gozo. Pablo habla del gozo, hermanos, porque él se gozaba en Cristo. Es verdad, hermanos, que el apóstol Pablo había perdido muchas cosas mientras estaba en la cárcel, en Roma, en una cárcel domiciliaria. Él estaba muy limitado. Había perdido muchas de las libertades que él tenía. Él no podía viajar. A Pablo le encantaba viajar, le encantaba anunciar el evangelio de Jesucristo. A Pablo le encantaba visitar las iglesias. A Pablo le encantaba ir a la sinagoga y anunciar el evangelio de Jesús, aquello que lo había conquistado por completo. El evangelio, la gracia de Dios. Y Pablo quería enseñar y quería predicar. Pablo había sido privado de todo eso durante 2 años en Roma, aunque tenía ciertas libertades y ciertos colaboradores visitaban al apóstol Pablo y él aprovechaba para enviar una epístola. Él aprovechaba para animar y para edificar a la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo, hermano, escribe sobre el gozo de una situación lamentable y dura. Pablo, sin duda, que echaba de menos muchas cosas.
y que realmente Pablo lo estaba pasando mal. Había perdido muchas cosas que él anhelaba. Había sido separado de la iglesia, de los demás apóstoles, y había sido separado de su familia. Y Pablo sabía, hermanos, que había perdido muchas cosas, pero Pablo sabía lo que no había perdido. Y el apóstol Pablo, aunque había perdido mucho, él no había perdido a Cristo. A Pablo le habían quitado casi todo y lo habían metido en una cárcel domiciliaria. Pero a Pablo no le habían quitado a Cristo de su corazón, porque nadie podía sacar del corazón de Pablo a Jesús. Y el motivo del gozo de Pablo era Cristo. Hermano, y debemos de imitar a Pablo. Él decía, sed imitadores de mí como así yo de Cristo. Hermanos, debemos gozarnos en Cristo, porque hemos perdido muchas cosas. Hemos sido privados de muchas cosas que nos gustaría hacer, cosas que traen disfrute a nuestro corazón, cosas que nos alegran, cosas que nos satisfacen. Hemos sido privados de salir a la calle y de participar de muchas cosas que nos satisfacen y nos alegran, pero nada ni nadie, hermano, puede sacar a Jesucristo de nuestros corazones. Oh, hermano, gloria a Dios. Y nosotros podemos gritar como el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Y podemos decir a nuestras almas, oh alma mía, regocíjate en Cristo, regocíjate en tu amado Salvador. Hermanos, regocijémonos en nuestro precioso y bendito Salvador. Hermanos, nos han quitado muchas cosas, pero no nos han quitado a Cristo. Y el motivo de nuestro gozo, el motivo del verdadero gozo es Jesús, hermanos. Nadie puede tener verdadero y completo gozo si no tiene a la preciosa persona de Jesucristo viviendo en el corazón. Porque el verdadero gozo es el que puede traer Cristo a cada uno de nuestros corazones. Imitemos a Pablo, hermanos, gocémonos en el Señor, contemplemos a Cristo, veamos a Cristo, hermanos, sentado en su trono, viviendo en nuestros corazones, hermanos, porque el verdadero motivo de nuestro gozo es Jesús. Y no nos han quitado a Cristo. Cristo está con nosotros en el confinamiento, hermanos, no nos ha dejado el Señor. Y de igual manera que el Señor estuvo con Pablo durante su confinamiento en la cárcel en Roma, Cristo está con nosotros en nuestro confinamiento por causa del coronavirus. Y Pablo sabía, hermanos, que nadie podía sacar a Cristo de su corazón. Y nadie, hermano, puede sacar a Jesús de nuestros corazones. El apóstol Pablo, hermano, es verdad que vivía en una condición lamentable y dura durante su estancia en la cárcel. Muchas cosas había perdido por un tiempo y estaba separado de cosas que él realmente amaba. Y el arresto domiciliario le había separado de la iglesia, donde a él le gustaba ir. Le había separado de su familia, de sus amigos. En definitiva, le había separado de muchas cosas. Pero es extraordinario, hermano, como el apóstol Pablo seguía teniendo gozo. Asombroso, hermanos. Seguía teniendo gozo. A Pablo se lo quitaron casi todo, pero no le quitaron a Jesús. Hermano, y tú y yo estamos en una situación parecida a la del apóstol Pablo en el sentido de que por un tiempo hemos sido privados de muchas cosas. Pero al igual que el apóstol, podemos, hermanos, gozarnos porque Cristo vive en nuestros corazones. Y Cristo es el motivo verdadero por el cual nosotros podemos alegrarnos y gozarnos, hermanos. La iglesia del Señor tiene verdadero gozo porque Cristo vive en cada uno de nuestros corazones. El tema de nuestro gozo, hermanos, no son cosas, no son las circunstancias, no es lo que hay a nuestro alrededor. El tema de nuestro gozo es lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Y en nuestro corazón vive Jesucristo. Jesucristo. Y Él es el tema de nuestro gozo. Así que, hermanos, regocijémonos en el Señor siempre. Regocijémonos en el Señor siempre. Porque el gozo del cristiano no depende de la situación, no depende de las circunstancias que le rodean, sino que viene de Jesús. Y en cualquier situación, hermanos, por muy difícil que podamos estar pasando, podemos tener gozo, porque el que trae gozo a nuestros corazones es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo. Y debemos imitar a Pablo y gozarnos en Cristo.
Y el apóstol Pablo seguía hablando, hermano, y él decía, he aprendido a contentarme. El contentamiento de Pablo no estaba en las riquezas. El contentamiento de Pablo estaba en Dios. Pablo se contentaba en los propósitos de Dios, hermanos. Pablo, durante su estancia en la prisión en Roma, durante 2 años, él tenía contentamiento. Porque el apóstol Pablo se contentaba, hermanos, en los propósitos del Señor. El apóstol Pablo dice, el hermano Pablo dice que ha aprendido a contentarse en cualquier situación. Es decir, a tener contentamiento, a estar contento. Y como hemos dicho, hermanos, el hermano Pablo estaba confinado en la prisión de Roma por causa del Evangelio. Pero desde la prisión de Roma, Pablo tenía contentamiento, Pablo tenía gozo. Hermanos, para Pablo el contentamiento era Dios. Para Pablo el contentamiento no dependía de las circunstancias. El contentamiento de Pablo era la persona de Cristo que vivía en su corazón. Él no se contentaba en las cosas de su alrededor, en lo que podía tener, sino de a quién tenía. Y Pablo sabía muy bien que tenía a Cristo y tenía muy claro quién era Cristo. Y desde esta perspectiva es que Pablo vivía desde la prisión. Pablo vivía desde la perspectiva de Dios. Él sabía y tenía claro en quién había creído y sabía quién era Dios. Pablo tenía claro que Cristo estaba sentado en el trono. Pablo tenía claro que él estaba en la prisión, que él estaba en Roma, que él había sido separado de muchas cosas, pero Pablo tenía claro que Jesús estaba sentado en su trono. Pablo tenía claro que las circunstancias por las cuales estaba pasando no podían limitar a Dios, que Dios estaba por encima. Pablo tenía claro que las circunstancias no cambian a Dios, que Dios es el que cambia las circunstancias. Hermanos, si nosotros como iglesia debemos tener claro que el coronavirus no limita a Dios. Tenemos que tener claro que el coronavirus no cambia a Dios. Dios cambia las circunstancias no cambian a Dios. Y el apóstol Pablo vivía desde esta perspectiva, que Dios estaba en su trono y que Dios tiene el control absoluto de todo. El apóstol Pablo sabía que él estaba en la cárcel porque Dios lo había permitido. El apóstol Pablo tenía claro que si Dios no hubiera querido, el apóstol Pablo no hubiera estado ni un segundo de su vida en la cárcel en Roma. Pablo sabía que Dios gobernaba, que Dios estaba sentado en el trono y que todo lo que ocurría en la vida de Pablo era mandado por Dios o permitido por Dios. Y Pablo tenía bien claro que Dios estaba sentado en el trono y que ni un cabello de su cabeza caería en tierra, sino el consentimiento de Dios. Y hermanos, nosotros estamos de confinamiento porque Dios lo ha permitido. Él está sentado en el trono y si la voluntad de Dios y si Dios no hubiera permitido, nosotros, hermanos, no hubiéramos estado de confinamiento ni un segundo de nuestras vidas, porque el que reina es Dios, el que manda es el Señor, Él es el jefe, hermano. Él está sentado en el trono, hermanos. Y Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo vivía con esta perspectiva, hermanos. Y el apóstol Pablo sabía que él estaba en esa situación porque Dios lo había permitido. Y él tenía claro y veía, hermanos, que Dios no es un Dios de despropósitos, sino que Dios con todo tiene un propósito. Dios con todo tiene un propósito. Y desde la prisión, hermanos, Pablo predicaba el evangelio y muchos soldados romanos se habían convertido al Señor. Desde la prisión la iglesia había sido edificada, la iglesia había sido perfeccionada y animada por el testimonio del apóstol Pablo. Muchos habían cobrado ánimo por las prisiones y por el testimonio de Pablo y habían predicado el evangelio con más denuedo, con más ahínco. Hermanos, el apóstol Pablo edificó a la iglesia, o Dios edificó a la iglesia a través de la vida del apóstol Pablo desde la prisión en Roma. Pablo sabía, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien.
Él mismo había escrito en la epístola de los Romanos 5 o 6 años antes de escribir esta epístola, mas sabemos, Romanos 8:28, mas sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pablo sabía que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Hermanos, si nosotros estamos confinados por causa del coronavirus y estamos confinados porque Dios lo ha permitido, y esto, hermanos, nos va a ayudar para nuestro bien, porque todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Hermanos, si en este confinamiento Dios tiene propósito con nuestras vidas, Dios quiere tratar de una manera específica con cada uno de nosotros. Y uno de los propósitos en la Biblia que nos dice de Dios para cada uno de nuestras vidas es que seamos santificados, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que seamos conformados a la misma imagen que Jesús. Dios ha permitido este tiempo para que nos parezcamos más a Jesús, hermanos, para que vivamos como Cristo. Filipenses 3:12, una versión que no es Reina Valera, dice: no quiero decir, el apóstol Pablo, que ya lo haya logrado, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Hermanos, Dios tiene el propósito de conformarnos a la imagen de Cristo, de conformar el carácter de su Hijo amado en nosotros. Él quiere hacernos más como Jesús. Él quiere que sigamos creciendo, hermanos. Él quiere que sigamos madurando. Él quiere que sigamos llevando fruto para la gloria del Señor. Hermanos, y sabemos que mientras estemos en esta parte de la eternidad, no alcanzaremos la perfección. Pero Dios quiere y tiene el propósito que nos parezcamos más a Jesús de lo que nos parecemos ahora. Y Dios ha permitido este tiempo, hermanos, para tratar con nosotros, para conformarnos, para darnos forma con sus manos, hermanos, y para hacernos más como Jesús. Dios nos llamó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesús, dice Romanos 8:29. Matthew Henry, un comentarista bíblico, dijo: lo bueno para los santos es lo que hace buena su alma. Toda providencia tiende al bien espiritual de los que aman a Dios, apartándolos del pecado, acercándolos a Dios y quitándolos del mundo y equipándolos para el cielo. Hermanos, Dios ha permitido este tiempo para hacernos más como Jesús. Porque, hermanos, es necesario que nosotros menguemos. Es necesario que Él crezca, pero que nosotros menguemos. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3, versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, y para que nosotros menguemos, es necesario vaciarnos a nosotros mismos y llenarnos de Dios. Necesitamos vaciarnos de nuestros pensamientos. Necesitamos vaciarnos de nuestras ideas. Necesitamos vaciarnos a nosotros mismos, de nuestros deseos, y llenarnos, hermanos, de la palabra del Señor. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12, versículo 1. Renovaos vuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos vaciarnos a nuestros deseos, a nuestros propósitos, hermanos. Necesitamos vaciarnos a nosotros mismos y llenarnos de los deseos del Señor, de los propósitos del Señor, hermanos. Debemos decir no a nuestra voluntad y abrazar la voluntad del Señor. Debemos orar el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Debemos, hermanos, clamar para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, para que Cristo sea formado en nosotros. Para que Cristo sea formado en nosotros, hermanos, y para ello tenemos que menguar. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe, es necesario que yo mengüe, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca. Y en este proceso, hermanos, en este trato de Dios, queriéndonos conformar a la imagen de su Hijo, nosotros, hermanos, la iglesia, debemos interactuar con Dios y debemos echar de mano, hermanos, de las disciplinas espirituales que Dios nos ha
dado. Que Dios nos ha dado. Hermanos, en este tiempo de confinamiento debemos interactuar con Dios aprovechando bien el tiempo. Hermanos, y debemos escudriñar las Escrituras. Hermanos, debemos disfrutar de Dios. Debemos disfrutar de Cristo en su palabra, hermanos. Debemos escudriñar las Escrituras, hermanos. Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, el apóstol dijo, desead la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para alcanzar salvación. Hermanos, debemos orar. Debemos orar. El apóstol Pablo oraba y él escribía a la iglesia en Éfeso y él decía, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y perfección para que crezcan en el conocimiento de Dios. Hermanos, debemos orar para conocer la dirección de Dios. Debemos orar para que Dios nos capacite, hermanos. Debemos orar para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos haga crecer en sabiduría, hermanos, y en revelación del conocimiento del Señor. Hermanos, la iglesia del Señor, en este tiempo, hermanos, debemos escudriñar las Escrituras, debemos orar y debemos ayunar, hermanos. En este tiempo, hermanos, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de ayunar. Jesús dijo en Marcos 2:20 que debemos ayunar. Algunos vinieron quejándose a Jesús diciendo, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió, ¿pueden ayunar acaso los invitados cuando están con el esposo? Pero llegará el día que el esposo les será quitado, hablando de su partida, y entonces ayunarán. Jesús dijo que debemos ayunar, hermanos, y el ayuno debe formar parte de la vida del creyente. Debemos ayunar, hermanos. Y el ayuno no es solo abstenernos de comida, sino también de abstenernos de todo aquello que nos entretiene para buscar al Señor. De todo aquello que nos roba tiempo para que podamos buscar a Dios con más ahínco, con más profundidad. Hermanos, y si queremos tener vidas espirituales más profundas, si queremos tener vidas espirituales más profundas, hermanos, debemos ayunar y debemos buscar al Señor. Debemos abstenernos de todo lo que nos entretiene, hermanos, para dedicarnos a buscar a Dios con más ahínco, con más intimidad y profundidad. Es tiempo de ayunar. El ayuno debe formar parte de la vida del creyente. En la Biblia vemos, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo, que los hombres de Dios ayunaban y buscaban al Señor. Vemos cómo ayunaban la iglesia en Hechos 3 y 14. Vemos cómo el apóstol Pablo, cómo los apóstoles estaban ayunando. Y el Espíritu les ministró y les dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Vemos cómo la iglesia ayunaba. Vemos cómo Jesús ayunó, hermanos, 40 días. Y nosotros debemos ayunar, hermanos. El ayuno nos capacita. El ayuno nos hace entender cuál es la dirección de Dios para cada una de nuestras vidas, hermanos. El ayuno es necesario para nuestras vidas. ¿O acaso, hermanos, somos nosotros más autosuficientes que los apóstoles? Somos nosotros más autosuficientes que el mismo Jesús, que necesitaba y también ayunaba. Hermanos, y creo que Dios ha permitido este tiempo para que escudriñemos con más profundidad su Escritura, para que crezcamos en oración, hermanos, y para que crezcamos en el ayuno. Y si queremos ver un avivamiento en nuestras vidas, si queremos ver cómo Dios salva a los pecadores, cómo Dios es glorificado, cómo Dios sigue arrebatando de la garra del diablo a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros conocidos, debemos ayunar, hermanos, debemos de abstenernos de todo aquello que nos quita tiempo para buscar al Señor y buscar a Dios con más ahínco, con más profundidad, hermanos. Si queremos ver un avivamiento y cómo el reino de Dios sigue creciendo, la iglesia del Señor debe orar y debe ayunar. Y creo, hermanos, que Dios ha permitido este tiempo para que le conozcamos más, para que seamos fortalecidos en oración, para que crezcamos y maduremos en la fe y para que nos enamoremos cada día más de Jesús. Hermanos, y después de este confinamiento, que ya parece que estamos saliendo, si Dios quiere, no podemos seguir siendo los mismos. Hermanos, Dios ha permitido este tiempo para tratar con nosotros de una manera especial. Y yo tengo ganas de veros, hermanos.
Tengo ganas de abrazaros, tengo ganas de ver cómo Dios ha tratado con vosotros. Tengo ganas de ver cómo Dios ha ido moldeando nuestros caracteres, cómo Dios ha ido haciendo que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, cómo Dios ha tratado con nosotros en este tiempo para que nuestros ojos estén más fijos en Jesús, como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Después de este confinamiento no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo igual de orgullosos. No podemos seguir siendo igual de enfadones, hermanos. No nos pueden seguir enfadando las mismas cosas. No nos pueden seguir enfadando las mismas cosas que nos enfadaban antes. No podemos seguir de la misma manera que pensábamos antes. No, hermanos, porque Dios ha tratado con su pueblo. En este confinamiento, hermanos, Dios ha seguido edificando a su iglesia, hermanos. Y tengo ganas de veros porque estoy seguro, hermanos, estoy seguro que Dios ha tratado con cada uno de vosotros. Y eso se tiene que notar y se me tiene que notar también a mí. Así que, hermanos, estamos saliendo del confinamiento. Hermanos, y no olvidemos nuestro lema como iglesia. Levantémonos con más fuerza, hermanos. Después del confinamiento, levantémonos con más fuerza y edifiquemos la iglesia del Señor. Oh, hermanos, levantémonos y edifiquemos. Porque Cristo, hermano, Cristo edificó su iglesia sobre la roca y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Hermanos, podemos gozarnos en el Señor, podemos tener contentamiento en Dios, podemos edificar la iglesia, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Oh, amigo, si tú me escuchas, si no tienes a Jesús en tu corazón, si tú andas perdido, si tú andas frustrado, si andas desesperado, ven a Cristo hoy. Jesús vino, Jesús se hizo un hombre, dejó su trono, vivió una vida perfecta, una vida santa, agradó al Padre, cumplió con todos los mandamientos de Dios, cosa que tú y yo no podíamos hacer. Murió en la cruz de nuestro lugar, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no eres de Cristo, ven a Cristo ahora. Él murió por todos nuestros pecados para declararnos justos, santos, inocentes delante del Padre. Así que si tú vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, Dios Padre te declara justo y en paz, y no le debes nada a la justicia de Dios. En cambio, si tú no eres de Cristo, debo decirte que la ira de Dios está sobre ti, porque eres pecador, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, nos dice la Biblia. Así que si no eres de Cristo, la ira de Dios está sobre tu vida, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios por toda la eternidad en el infierno, un lugar de tormento. Ven a Cristo hoy. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero al tercer día, dice la Biblia, que resucitó para nuestra justificación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, que el Señor os bendiga. Un fuerte abrazo. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente
su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Muy bien, hermanos, así llegamos al final de nuestra reunión en esta mañana. Espero que el Señor os haya bendecido. Y solamente nos queda ya simplemente hacer algunos anuncios en cuanto a esta semana que comienza. Y vamos a hacerlo por orden. En primer lugar, mañana lunes a las 6:30, estudio bíblico de mujeres. Hay un grupo de hermanas que se están reuniendo todos los lunes a esa hora, a las 6:30, para estudiar la palabra del Señor. Y parece ser que está siendo un tiempo de mucha bendición para ellas. Así que si alguna hermana aún no se ha unido y quiere unirse, yo os animo. En segundo lugar, el miércoles a las 6:30 tendremos nuestro culto de oración. Y no me canso tampoco de animaros a que os podáis unir en este tiempo de búsqueda, este tiempo en el cual nos unimos como iglesia para traer las necesidades que nos rodean, para clamar delante del Señor. El miércoles a las 6:30 a través de la plataforma Zoom. Nuestro grupo de hogar también lo haremos y seguiremos haciéndolo a través de esa plataforma en esta semana. Y el sábado, pues también reunión de mujeres a las 6 de la tarde. Sabéis que las mujeres se están reuniendo un sábado sí, otro no, están teniendo su reunión. Y este sábado a las 6 de la tarde tendrán reunión y la hermana que compartirá la palabra será nuestra hermana Conchi Llorente, esposa de Marcos Vidal, nuestro pastor presidente. Así que yo os animo también a que podáis estar y también a que si queréis y podéis, invitéis a alguna amiga, alguna familiar para que también pueda escuchar la palabra del Señor. Y por último, el domingo a las 11:30, como hoy, tendremos nuestro culto dominical. Así que estos son nuestros anuncios y nos despedimos orando y dando gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, gracias por permitir que nos podamos reunir, aunque sea cada uno en nuestra casa, pero nos reunimos como tu iglesia y nos reunimos en torno a ti, a tu persona. Padre, gracias, Señor, oh Dios, por permitirnos adorarte y alabarte. Gracias por tu palabra también en esta mañana. Y te pido, Dios mío, que tú nos bendigas en esta mañana. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta semana que comienza. Ayúdanos, Señor, oh Dios, en nuestros quehaceres. Y permite, Señor, que podamos caminar en esta semana de tal manera que honremos tu nombre, te demos gloria y honra a ti. Gracias, Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos, porque el Señor bendiga mucho en esta semana. Estemos en contacto unos con otros y sigamos orando unos por otros. Amén. Que el Señor los bendiga.
está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Dios está a mi lado, nunca me abandona, Dios conmigo está, Dios conmigo está, nada me destruye, nadie me derrota, Dios conmigo está, Dios conmigo está. Él nunca me deja. Cada sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. De esos momentos que me desfié, sé que no cambian lo que ni ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Y aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que